Well, good evening, sisters. Praise the Lord. Buenas noches, hermanas. Alabados al Señor. Confío que están bien en el Señor y que están amando y disfrutando a Cristo. Continuaré o tendré alguna comunión con todos ustedes según lo que se había planificado. Meetings going forward. No sé cómo serán las reuniones de hermana a medida que continuamos, cuán frecuentes serán y en qué formato, pero Having planned for these meetings, ya que habíamos planificado estas reuniones, continuaremos teniéndolas. there's a lot of going on, things going Hay muchas cosas ocurriendo detrás de la escena in the church, en la iglesia, and that is for your prayers. y esto es para que ustedes puedan orar por ello. And arduous fellowship going on. Mucha comunión intensa y ardua Of brothers. entre un grupo núcleo de hermanos. They have been meeting very Ellos diligently and se han estado reuniendo diligentemente perseveringly, y diría perseverando ever since the beginning of the new year. desde el inicio del nuevo año. The time will come, Y vendrá el tiempo, el momento because I'm one of them, en el que nosotros present to the whole church presentaremos a toda la iglesia direction for this new year. la dirección que tomaremos en este nuevo año. Y no solamente en este nuevo año, Call a reset of the church, sino lo que llamamos fresh. la recalibración de la iglesia en Long Beach, el avance fresco de la iglesia en Long Beach en los próximos años. Be Todas happy about that. deberían estar contentas en cuanto a esto, al igual que yo deberían estar emocionadas con respecto a esto, y aún más deberían estar orando por esto, orando mucho. Most likely in the Es probable que al inicio de febrero, well, no, brothers, help me. hermanos, We're going to have a little conference íbamos a tener una pequeña conferencia, ¿cierto? Este próximo fin de semana, next weekend, o sea, el próximo, ¿cierto? planned Teníamos eso planificado for us for Long Beach. para nosotros en Long Beach. Of course, I will bear the brunt of the burden. Y en ese tiempo yo llevaré la mayoría de la carga Give the church actually y le daré a la iglesia taste of what is to come. un anticipo de lo por venir. Followingly, we will have more fellowship with Y luego tendremos más comunión maybe different categories of saints in the church. con la iglesia y con diferentes categorías de santos, Way concerning de una manera más práctica direction. en cuanto a la dirección que tomará la iglesia. Now tonight, En esta noche go back to Romans quiero 16 regresar a Romanos capítulo 16 about y hablarles two words, acerca de dos palabras o dos asuntos two kinds of persons, o dos clases de personas roles, o dos L-E-S, roles sisters. que llevan las hermanas. This fellowship, Y esta comunión this light, o esta luz, this fellowship, esta comunión que presentaré absolutely based on se basa fellowship. por completo en la comunión del hermano Lee en 1975. The two little booklets, Creo que en mi primera reunión con ustedes promoví dos panfletos que van juntos. Uno se llama sisters in the church, Las hermanas que sirven en la vida de iglesia. El otro se llama Las madres amorosas en la vida de iglesia. classic, Son títulos
clásicos, mensajes que siempre son los primeros dos mensajes que les recomiendo a las hermanas en cualquier lugar. Y esos son mensajes que se pueden encontrar en las obras recopiladas o tal vez en ministrybooks.org también se pueden leer, pero inicialmente se publicaron como panfletos individuales. Y yo dependo mucho de ello. Y de hecho son esos dos mensajes los que iniciaron mi carga y mi interés en ministrarles a las hermanas. Eso debe hacer desde hace 20 años. En esta noche, esas dos palabras como se ve en los dos títulos de estos dos panfletos, uno es la palabra hermana y la otra palabra es la palabra madre. Hermana y madre. En el capítulo 16 de Romanos, en el primer versículo, Pablo dijo: os recomiendo nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Ya he hablado acerca de esto con ustedes el año pasado, pero quiero enfocarme en la palabra Febe, nuestra hermana Febe, nuestra hermana. Esto es una manera de dirigirse a ella muy íntima y una manera muy especial de dirigirse a esta señora Febe, quien era una diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Tal vez ella emigró a Roma o estaba de visita en Roma, no sé, pero Pablo la recomendó a los santos y se dirigió a ella de manera muy tierna, diciendo: nuestra hermana Febe. Es obvio que esta palabra, nuestra hermana, no es una hermana en la carne. No era la hermana biológica de Pablo, ni tampoco era una hermana biológica de los santos. Es aún más cercano que eso. Esta Febe era una hermana en Cristo, una hermana en la vida divina, una hermana en el Espíritu, porque mediante la muerte y la resurrección todos fuimos regenerados por la vida del Dios triuno. De modo que llegamos a ser hijos de Dios, hijos e hijas. Y en esta nueva creación, por ser hermanos y hermanas, por ser miembros de la iglesia, tenemos una nueva relación verdadera, genuina y eterna. Y es nuestra relación en Cristo, que en realidad es más profunda, más duradera y más real que nuestras relaciones biológicas. Cuando yo las llamo a ustedes mis hermanas, es una palabra muy íntima y en mí genera eh, un sentimiento muy tierno de que ustedes verdaderamente son mis hermanas, mucho más que mis hermanas físicas. Y de hecho tengo 3 hermanas y son muy queridas para mí. Two of them are real sisters in Christ. Y 2 de ellas son verdaderas hermanas en el Señor,
en Cristo, pero aquí quiero establecer un contraste de que ustedes, hermanas, son mis verdaderas hermanas. Verdaderamente son mis verdaderas hermanas. Al igual que yo soy el verdadero hermano de ustedes, mucho más que los hermanos físicos que ustedes puedan tener. Y el segundo versículo que les quiero leer es el versículo 13, que también ya hemos leído. Dice, saludad a Rufo, escogido en el Señor, un hermano, y a su madre y mía. Para que Pablo llamara a una hermana en Cristo, a una hermana de la cual no se menciona el nombre, él se dirigió a ella de manera aún más íntima. Él dijo que esta dama, esta mujer, era no solo la madre de Rufo, de este hermano, sino que era su madre y mía. Claramente, esta dama no era la madre física y biológica de Pablo. La relación de ninguna manera es en la carne o en la vieja creación. Era una relación en Cristo, en la vida divina, en el Espíritu y en la familia divina de Dios, que es la iglesia. Así que él dijo, esta es mi madre. Alguien quien no era la madre de Pablo en lo absoluto, llegó a ser la madre de Pablo en esta esfera divina y mística. Alguien que no era madre, hermana de nadie, pero en la nueva creación, en la iglesia, llegó a ser nuestra hermana Febe. ¿Ven esto maravilloso, hermanas? ¿Ven lo maravilloso que sucede, algo maravilloso que sucedió en la regeneración? ¿Qué resultado? ¿Qué producto? Cuando todos fuimos salvos y llegamos a ser hijos de Dios y los que fueron engendrados por Cristo en el amado de Dios, tenemos una nueva relación. Una relación muy verdadera y una relación muy profunda, y es, hermanos y hermanas, y padres y madres. Aquí no hablan de padres en este capítulo, pero en otros lugares Pablo habló mucho de que él era un padre. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, él dijo que tienen muchos maestros, pero no tienen muchos padres en Cristo. Y yo, Pablo, os he engendrado en el Evangelio. De modo que Pablo vino a ser un padre para muchos. Y él era un padre, por lo menos, para Timoteo. Dijo Timoteo, mi hijo querido. Él no era el hijo biológico de Timoteo, el hijo biológico de Pablo en lo absoluto. Pero Timoteo vino a ser el hijo espiritual de Pablo y Pablo vino a ser el padre espiritual de Timoteo. Incluso al leer estos versículos aquí, deberíamos tener esta perspectiva. Ahora regresemos a Romanos capítulo 16, un capítulo acerca de saludos. En realidad, este capítulo es un cuadro de la vida de iglesia en Roma. Si leen entre las líneas, esa es la vida de iglesia. Este hizo aquello, aquel sirvió así, el otro sirvió de esta manera.
Esto es una fotografía de la vida de iglesia práctica en la ciudad de Roma. Y en este cuadro, por supuesto, aquí se mencionan hermanos y hermanas, pero pareciera que las hermanas resaltan en este capítulo, porque muchas de ellas se mencionan. Se menciona Febe, Prisca, María, la madre de Rufos y otras, muchas hermanas que se mencionan aquí, no solo hermanos. Y, y se da un énfasis particular a las hermanas, comenzando con Febe. Os recomiendo nuestra hermana Febe. ¿Quién era Febe? Una diaconisa. ¿Y qué es una diaconisa? Simplemente alguien que sirve a los santos de una manera todo inclusiva. De hecho, Pablo dice que que ella era eh, diaconisa. Ella era, ella tomaba cuidado, era benefactora de muchos y de mí en particular. Ella cuidó de muchos. Yo me imagino que era en cuanto a hospitalidad, vestimenta, alimento, necesidades diarias. No sé, pero tengo que creer que para ser una benefactora hay que hacer todo esto. Y ella era tal persona en la iglesia, alguien prominente de esta manera, pero era una hermana, nuestra hermana. Oh, amo eso, nuestra hermana. Si las iglesias dirían, Minoru Chen, nuestro hermano, wow, wow, válgame, me han hecho sentir tan bien. No necesito que me llamen esto o aquello. Yo no quiero ser un apóstol o alguien elevado. Solo quiero que alguien diga Minoru Chen, mi hermano. Y hermanas, si alguien diría tal y tal, nuestra hermana, wow, eso está lleno de significado. Y aquí no solo vemos nuestra hermana, pero vemos mi madre. Que el apóstol Pablo ya diga que alguien es su madre, ella debe ser alguien en otra categoría. Es interesante. ¿No es interesante que Pablo necesita una madre? En el Nuevo Testamento no se hace mención alguna de quién era el padre o la madre de Pablo. Yo no sé, pero tal parece que él necesitaba una madre. Y esta madre de este amigo o hermano era la madre de Pablo. No sé qué significa, pero debe significar que esta dama tomó un cuidado particular de Pablo. Tal vez recibieron a Pablo en su hogar. Tal vez cuidó de él como a un hijo, con alimento, tal vez. Y en otros asuntos lo trató como un hijo. Y también significa que ella debe ser un poco mayor. No debe ser una jovencita. Debía ser alguien ciertamente mayor de Pablo por varios años. Pero el punto es que alguien que no era la madre de alguien llegó a ser la madre de alguien. ¿Y cómo sucedió eso? Hermanas, nuevamente en la nueva creación. Hay una historia en ese panfleto, Madres Amorosas en la Vida de Iglesia, al que deben referirse, que es un pasaje en Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19 hay
personas que estaban al pie, de la cruz de Jesús. Y una de esas personas era la madre del Señor en la carne, María, la madre del Señor. Del versículo 25 al 27, leeré, dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la madre del Señor en la carne, y la hermana de su madre. También estaba allí. Salome. Y el nombre de ella es Salomé, que era la madre de Jacobo y Juan, la esposa de Zebedeo. Y María, mujer de Cleofás, y María la Magdalena, dos hermanas más. Es muy interesante que los hombres desaparecieron, todos estaban ausentes, pero en la cruz quedaron las hermanas. Si usted estudia el nacimiento del Señor, el vivir humano del Señor, la muerte del Señor, la resurrección del Señor, verán interesantemente que casi siempre habían hermanas, o principalmente quienes estaban ahí eran las hermanas. Fueron las hermanas las que estuvieron con el Señor en cada paso de su proceso. ¿No es eso algo significativo? Las hermanas tal vez no conocen tantas doctrinas o la verdad. Ellas tomaron cuidado de la persona del Señor en la encarnación, en el vivir humano, en la crucifixión, en la resurrección. No se interesaban tanto en el conocimiento, sino en la persona del Señor. Ellas estaban todas ahí. Y luego dice 26, entonces Jesús, viendo a su madre y al discípulo quien él amaba, y ese es Juan, quien estaba escribiendo de manera misteriosa, pero Juan era ese discípulo a quien él amaba. Y de hecho era el hijo de Salomé, de Salomé. Dice entonces Jesús, viendo a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo, en el Nuevo Testamento, el Señor, a lo largo del Nuevo Testamento, hay 9 cosas que el Señor dijo en la cruz. Vale la pena estudiar esas 9 cosas. Y esas 9 cosas, cada una de ellas es un mensaje del Evangelio. Esta persona está sufriendo con mucho dolor, está muriendo. Tienen que creer que lo que sea que él dijo es importante, muy importante. Él no tenía tiempo para hablar de cosas que no fueran importantes. Y esta es una de esas cosas que él dijo. Él le dijo a su madre María, mujer, he ahí tu hijo, apuntando a Juan. Y Juan no era el hijo, era el sobrino en la carne. Él no era el hijo, pero dijo, mujer, a María, su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, a Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. O sea que Juan tomó a la madre de Jesús en la carne María en su casa para cuidar de ella. ¿Qué sucedió aquí? Lo que sucedió aquí fue que esto no es solo una pequeña historia. Juan es un evangelio en cuanto a la vida. Para leer el evangelio de Juan, tienes que ponerse los lentes de vida. Todo
es una historia en cuanto a la vida y una lección en cuanto a la vida. Y esa vida en el libro de Juan no es nuestra vida humana, no es la vida vieja o la vida natural. La vida de la que hablamos es otra vida, una vida nueva, la vida eterna, la vida de Dios, la cual, mediante la muerte y la resurrección de del Señor, esta vida fue liberada e impartida en nosotros, sus creyentes. De esto es lo que hablamos. Y ahí, para usar las palabras del hermano Lee, ahí hay una transformación que se está llevando a cabo en la cruz entre dos personas, dos creyentes. Dos creyentes, una tía y un sobrino, pero mediante la muerte y la resurrección, lo cual implica regeneración y transformación, hay un traslado de vida. Sucedió cierto traslado, de modo que una madre, una tía vino a ser una madre y un sobrino vino a ser un hijo. La antigua relación de parientes murió, fue crucificado, quedó en aquel lado de la cruz en la muerte, y en la nueva esfera donde se encuentra la vida, en la esfera de la vida, ellos llegan a ser madre e hijo, madre e hijo. Pueden ver, hermanas, que este relato muestra que a través de la cruz, mediante de la cruz, que también siempre implica resurrección, no solamente nosotros fuimos regenerados, sino que nuestra relación también es una relación regenerada. Es una nueva relación entre seres humanos. Antes, tal vez eran parientes naturales o amistades, pero mediante la muerte y la resurrección, regeneración y transformación adquieren una nueva relación que es aún más cercana que la relación física y la relación biológica. Personas que no eran hermanos y hermanas vinieron a ser hermanos y hermanas. Personas que no eran padre e hijo vinieron a ser padre e hijo. ¿No es esto asombroso? Pueden ver que cuando tenemos los ojos puestos en la cruz, eso significa cuando ponemos a un lado nuestra vida natural y morimos a ella, ahí ocurre un traslado. De modo que ya no estamos meramente en la vieja creación, sino que estamos en la nueva creación. Y la nueva creación simplemente es la familia de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en términos prácticos, esta es la vida de iglesia. Wow. Cuando hablo de esto, me, me, me da una sensación, me da, ni puedo creerlo. Pero ¿cuál es el punto entre este capítulo, el capítulo 16 de Romanos, que tienen que leerlos juntos? Hermanas, ahora decimos que estamos en una familia, la familia de Dios. Y esa es la iglesia. No solamente deberíamos decir la iglesia en Long Beach, deberíamos decir la familia de Dios en Long Beach. Somos una familia, hermanas. Somos una familia. Ni siquiera somos meramente cristianos, que lo somos, pero somos una familia que tienen el mismo Padre y el mismo hermano mayor, Jesús. Y todos
compartimos el mismo apellido, la misma vida, la misma sangre, excepto que no hay sangre y carne, pero la misma naturaleza, la misma vida. Y somos más cercanos que incluso los parientes físicos. Externamente yo soy chino y usted tal vez sea americano, filipina o lo que sea, ¿cierto? Pero en cierto sentido eso se acabó. Eso quedó en aquel lado de la cruz. Nuestra verdadera relación en la iglesia es hermanos y hermanas, madres e hijos, padres e hijos. Esa es nuestra relación. This, I would like to tell you, is a great Y diría que esto es un gran principio. Si lo vemos, nuestra vida de iglesia cambiará. Su vida de iglesia cambiará. La iglesia es una comunidad, es completamente una comunidad. Pero aún más, diría que la iglesia es más que una comunidad. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Y en esta familia, si la relación familiar de parientes está ahí presente, si las relaciones están ahí y son verdaderas, my goodness, the church life that we're la in vida de iglesia en la que estaremos very strong, será muy, muy fuerte, muy, muy saludable, alive, muy viva and very, very sweet. y muy dulce. Um, uh, Now I'm speaking to sisters, so I'm not Y talking to brothers. estoy hablando con hermanas, no estoy hablando con hermanos. Así que en este capítulo, nuestra hermana, mi madre, And today, um, and this sister in the person of Phoebe, y esta hermana, que es Febe, prominent or strong es prominente, es fuerte, ministry especialmente saints en el ministerio que brinda a los santos, en el cuidado que tiene de los santos o en su servicio a los santos. and in this way, I Y would say en cuanto a esto, me gustaría decir que una hermana today, que, simply sisters, que hoy en día necesitamos simplemente hermanas, más hermanas como Febe, more patronesses, hermanas que sean más, necesitamos más benefactoras, tal como Febe, que in all simplemente cuiden de los santos de toda clase de manera, that they just love the saints. que simplemente aman a los santos, cuidan de ellos, que los recuerdan, que oran por ellos, They treasure the saints. que valoran los santos, que los aman. When that love and Y cuando ese amor express, se expresa, it comes in all kinds of ways. ese amor llega de todas maneras. You know, coming up to a saint and say, so and so, how are you doing? Que se acercan al hermano y dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? You know, I told you I would be at home and there's a knock on the door and a sister with a big, Que yo les conté, yo estaba en casa, alguien tocó la puerta y había una hermana con una grande olla con sopa, caldo, porque escuchó que yo estaba enfermo. one time
there's this Chinese sister. En una ocasión hubo una hermana china que hizo una olla de sopa y cuando abro para ver qué clase de sopa era una sopa china hecha. Aquí hay santos chinos que no sé si tal vez hay aquí, pero los santos chinos cocinan un pollo que se llama sopa de pollo negro, que supuestamente tiene más nutrientes. Y esta sopa de pollo negro, cuando me bebí esa sopa, me sentí tan completamente cuidado. No fue solamente la sopa, por supuesto la sopa estaba buena, pero no solo fue eso. En este caso, no era solo una hermana, fue una madre para mí. Y alguien, una hermana, pareciera que estaba viendo la cruz, tuvo ese traslado de vida en realidad y vino a ser una madre para mí en ese momento. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Santos, hoy simplemente necesitamos hermanas así. Watchman Nee en 1948 dijo, si hay más hermanas así que lleguen a ser esta clase de hermana y esta clase de madre, especialmente una madre para los jóvenes, a los necesitados, si toman cuidado de 2 o 3 de esos hijos en el espíritu, en la vida de iglesia, Watchman Nee Watchman Nee hablaba de esto. Saben, en el recobro tenemos muchas verdades elevadas, las verdades más elevadas. Y es posible que tengamos esas verdades, pero no tengamos estas relaciones en la vida de iglesia. Y entonces nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia no es no es como una familia. No está llena de amor o llena de afecto, de calor o del cuidado práctico, no solo espiritual, sino lleno de tal cuidado práctico. De modo que la iglesia, después de un tiempo, está bien. Tenemos las reuniones, hacemos esto y aquello, pero no tenemos madres cuando las necesitamos, ni tenemos hermanas cuando las necesitamos. I just am longing for a revival in the recovery, not just Yo añoro un avivamiento en el recobro, no solamente en Long Beach, sino en las iglesias. Yo preferiría si tenemos menos conocimiento de la verdad y no me malentiendan, no hay nada malo con las verdades. Yo soy ministro de la verdad, pero lo que quiero decir es que yo no creo que estamos escasos en cuanto a la verdad, sino que en la vida de iglesia práctica estamos escasos de tales hermanas. En las iglesias estamos escasos de tales hermanas y tales madres. Vuelvo a decir que aún el apóstol Pablo necesitaba una benefactora. El apóstol Pablo
necesitaba una madre. Si él la necesitaba, ¿cuánto más nosotros la necesitamos? Y ahora una palabra para las hermanas, a ustedes, de que todas las hermanas en la vida de iglesia, no importa la edad, aún diría hermanas jóvenes, pueden ser y deben ser una hermana que sirve, una benefactora y también una madre a alguien más. Y para hacer esto, las queridas hermanas necesitan morir a sí mismas y no vivir para sí mismas, tener una que su vida natural centrada en sí misma sea crucificada, que no estén tan sumidas en sí mismas y tengan un verdadero traslado a otra esfera, la esfera de la nueva creación, la esfera de la familia de Dios, que es donde está la iglesia. Y cuando su vida natural es puesta a un lado, es crucificada, en el espíritu, en resurrección, ellas tomarían algunos más jóvenes, algunos jóvenes tal vez de junior high, de high school, niños santos de diferentes edades, los tomarían como sus hijos en el espíritu. Mine. I just dream of such a situation. Sueño con tal condición. No, no es necesario cuidar de muchas personas. Si cada hermana toma uno o dos o tres, wow, toda la iglesia sería una iglesia diferente. I know their sisters. Sé que hay hermanas en las reuniones, no pueden decir mucho, tal vez le da miedo o no son buenas hablando, pero fuera de las reuniones, aquí y allá, ellas están ahí siendo madres, sirviendo. All is well. Y cuando uno la ve, uno sabe que todo está bien. Y el hermano Lee también dijo en este panfleto que si ustedes, las hermanas, tienen dos o tres hijos de estos, sean santos o jóvenes, bajo su cuidado, ¿saben qué? En realidad, usted es quien recibirá el beneficio, refiriéndose a que estos hijos espirituales, en realidad, serían su protección, la protección suya, serán protección para usted. Al igual que nuestros hijos físicos, ellos nos limitan y restringen a las madres, pero también llegan a ser una salvación. El hermano Lee incluso dijo que estos niños, estos hijos, la guardarán a usted de que usted sea derrotada. Eso es muy impresionante. If
a servant of the Lord like the apostles, Si un siervo del Señor, como el apóstol Pablo, no hubiera tenido una madre person of Rufus's mother, en la persona de la madre de Rufo, yo creo he would be quite sorrowful. que él estaría bastante triste, que Pablo no hubiera estado tan alegre. Pero tener una madre es más de que alguien, de que la madre cocine o le cosa, sino tener una madre, no sé ni cómo decirlo, es, usted se siente bien, usted se siente bajo una cubierta, se siente amado, se siente que hay tal apoyo. En la iglesia hay muchos adolescentes, hay jóvenes, hay de edad universitaria y todos necesitan madres espirituales que cuiden de ellos. Y a mí me gustaría animar a ustedes a que miren su vida, hermanas, que miren su familia de la iglesia, abran los ojos y consideren todos los santos. Y miren, observen quién tiene necesidad, quién necesita algo de lo cual nadie está cuidando, y tomen la carga. Tengan la carga, tomar a esta persona sobre sus hombros, sobre su pecho, y empieza a cuidar de esta persona, orar por esta persona. Les daré un ejemplo que el Señor me cubra. No quiero hablar mucho de mi esposa. Ella tiene un hermano que no es un hermano joven, es un hermano ya adulto, que él en sí es un padre de familia, y este hermano tiene una situación de trabajo, y mi esposa tiene una carga por él en el Señor, y toma cuidado de él y tiene comunión con este hermano sobre este asunto, sobre ese asunto. Y con el tiempo este hermano recibió mucha ayuda en las decisiones que tomó en diferentes asuntos, que es algo que ni siquiera yo como hermano casi no puedo hacer. Es algo que solo una madre, alguien que tiene ese tacto femenino, lo puede hacer. ¿Lo ven? Es casi como si este hermano necesitaba una madre. Except one in the Lord who would Una en el Señor que cuidara de él no solo en su condición espiritual, sino también en su condición humana. Y todos necesitamos eso, ¿cierto? Todos lo necesitamos. La iglesia no es una familia angelical llena de ángeles. No, somos humanos con necesidades humanas, retos humanos. Necesitamos otro humano que sabe cómo sentir empatía, que como el Señor conoce nuestras debilidades, así que nos puede amamantar. Si el Señor no se hubiera hecho hombre, no sabría cómo nos sentimos, pero Él se hizo hombre, no solo para morir por nosotros, sino para poder tener gustar de las cosas, de las tentaciones, para saber cómo cuidar de nosotros hoy desde los cielos y en nuestro espíritu. De igual manera, las hermanas
I'm just maybe I'm speaking too much about this. Let Y me tal just vez estoy hablando demasiado acerca de esto, pero quiero recalcar algo de que hoy en la iglesia hemos tenido un nuevo nacimiento, un segundo nacimiento. Tenemos una segunda familia, una nueva familia. De hecho, la familia que durará para siempre. Y en esta familia tenemos una segunda relación, unos con otros como seres humanos. No solo como seres humanos, sino como Dios hombres, como creyentes. Cuando esas relaciones están débiles o no existen o son disfuncionales, ya no hay una verdadera familia. El apellido es igual, todavía tenemos la misma vida y naturaleza, pero esta familia está carente. Uno está en la familia, pero no siente ánimo, no se siente apoyado, no siente la dulzura de esa vida de familia. El hermano Lee dijo que si no tenemos las verdaderas madres, no tenemos la vida de iglesia práctica. Eso es impactante. También necesitamos padres, pero no le estoy hablando a hermanos en esta noche. Hermanas, muchas de ustedes son madres, saben la frustración, todo lo que conlleva el ser madre. Con solo ser madre, uno aprende tantas lecciones. No hay una escuela para las madres. Usted simplemente un día es una madre y tiene que aprender sobre la marcha. De igual manera, en el recobro no hay una escuela para madres. Usted solamente toma el santo, toma el niño, toma el adolescente, el joven. Y si su corazón está ahí, prontamente, rápidamente aprenderá toda clase de lecciones. Lecciones hermosas, valiosas, que serán de ayuda a usted espiritualmente y humanamente y que también le ayudarán a usted en su crecimiento, en su propio servicio al Señor. El hermano Lee al final dice que el 70% de la edificación práctica de la vida de iglesia depende de las hermanas. Todos nosotros, los hermanos, tenemos que orar. Que el Señor tenga misericordia de su iglesia, para que las hermanas sean benefactoras y madres. Situation of Si hubiera tal situación entre las hermanas laborando así en la vida de iglesia, la iglesia será edificada. Es así que como la iglesia es edificada. Las hermanas, el papel que juegan, el rol que tienen, son las coyunturas. Ellas son las que unen a las personas en esta familia. Ellas proveen la conexión y ellas contribuyen a la edificación. Creo que con esto basta. Solo faltan unos pocos minutos para las 9. Y esa es mi plática esta noche. Espero que haya sido bueno.
You may say, well, Tal vez ustedes dirían, go take care of someone when nobody takes care of me. ¿cómo puedo cuidar de alguien cuando nadie toma cuidado de mí? Well, don't feel bad. I think that way too. No se sientan mal. Yo también me siento así a veces. But you know what? I learned one thing. Pero aprendí algo That is, strangely, que, interesantemente, de alguna manera, no puedo explicarlo, de una manera inexplicable, when I sort of die to that line of reasoning, que cuando muero a ese tipo de pensamiento y voy a cuidar de alguien, somehow, de alguna manera, yo recibí cuidado. somehow, De alguna manera. you know, when I turn away from my self-absorption and just go take care of someone, Cuando me aparto de estar centrado en mí mismo y voy y cuido de alguien, ¿saben qué? Mis problemas llegaron a ser nada. Algo que yo pensaba que era tan grande para el cuidar de otros, dije, bueno, vamos, mi problema es nada, es pequeño. so many have so much more needs than I do. Hay otros que tienen muchas más necesidades que yo, en condiciones mucho más difíciles que yo. The salvation from the self La salvación del yo take care of others se encuentra cuando cuidan de otros. over many years. Lo he aprendido con el pasar de los años, que aún humanamente, ni siquiera en cuanto al Señor, humanamente ahí hay un principio. Um, it's inconvenient, Es inconveniente you know. Yeah, to take care of others cuidar de otros, you know, no es it's conveniente. like changing diapers at 3 a.m. Es como cambiar pañales a las 3 de la mañana, muy inconveniente. You're a mother, Pero usted es una madre and there's that secret joy of motherhood. y hay un gozo secreto de ser madre que el hombre no puede entender. That's what the church needs today. Eso es lo que necesita la iglesia hoy. Amen. Amén.